טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב. Bueno, buenas noches a todos. A ver, voy a poner que se me vea bien grande. Bien, ahí estamos grabando. La charla de hoy va a ser en memoria de varias personas. Primero de Basil Levin, que tuvo Yortzeit esta semana. También, bueno, de nuestro querido Hakim Aisel, Kukale Gotelf, Raquel Gotelf, y también de David Shimon Ben Mazal, que todos ellos tengan una aliyá en su neshama, tengan un ascenso de alma. Estamos en la festividad de Sukkot, es una festividad de alegría, y cuando recordamos a esta gente, los tenemos que recordar con la alegría que los caracterizaba a cada uno de ellos. En la charla de hoy vamos a tocar varios temas, principalmente el tema de Simchat Torah, que es la fiesta que se viene ahora. Mañana a la noche empieza Shmini Atzeret, pasado mañana, sábado a la noche, empieza Simchat Torah. Aunque en Israel, que siempre tienen las festividades un día menos, nosotros tenemos un día más, en Israel se festejan Shmini Atzeret y Simchat Torah juntos. Es decir, que mañana a la noche en Israel ya es Simchat Torah. Y de hecho, fuera de Israel también se acostumbra a bailar con la Torah la noche de Shmini Atzeret, es decir, mañana, viernes a la noche, Shabbat, y además Shmini Atzeret se hace en Akafot, se baila con la Torah, como si fuese Simchat Torah. Pero en la clase de hoy también vamos a tocar distintos temas, diferentes festividades, enfocándonos en el mes de Tishrei, desde Rosh Hashanah hasta Simchat Torah. Y lo que les voy a pedir hoy, esta vez, es que, como siempre se los pido, pero esta vez más, que se concentren bien en la charla, porque hoy vamos a tener una charla bastante profunda, con bastante Kabbalah, Hasidut. Vamos a ver las cosas desde adentro, de lo más profundo de cada uno de los temas. Y es por eso que les pido que se concentren. Pero para empezar vamos a ver, como siempre, la parte más literal, dónde está escrito en la Torá que tenemos que festejar Simchat Torah. Y la respuesta es que no está escrito en la Torá sobre la fiesta de Simchat Torah. Cuando uno busca la fiesta de Simchat Torah en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Torá, no la va a encontrar. Sí vamos a encontrar la festividad de Shmini Atzeret, ¿sí? Que es el 8º día de Sukkot, que la Torá dice, Vayom HaShmini, en el 8º día, Atzeret Tielahem. Va a ser un día nos vamos a detener, de detención. Explican los sabios que Dios le cuesta despedirse después de todo lo de Yamim Noraim, de haber estado con nosotros, con sus hijos, tanto tiempo, con tantas festividades, que Dios dice, quédense un día más nada más. Es como un padre que le dice a sus hijos, todavía no se vayan, un ratito más. Esa es la festividad de Atzeret, del Atzor, de frenar, de parar. No se vayan, quédense un poquito más. Besamachta bejageja, beaita achsameach, es una festividad también de mucha alegría. Pero sobre la festividad de Simchat Torah, no encontramos en la Torah ningún texto que hable de la fiesta de Simchat Torah. ¿Cuál es la raíz y el origen? Sobre eso hay dos opiniones. Una opinión es que la fiesta de Simchat Torah nace en Babilonia, ¿sí? Los sabios de Babilonia instauraron la festividad de Simchat Torah, que es al terminar la lectura de la Torah, cuando una persona termina de estudiar, de leer todo el ciclo de la Torah, eso provoca una alegría muy grande, y por eso en Babilonia se había se había instalado la costumbre de terminar la lectura de la Torah una vez al año. ¿En qué festividad se terminaba de leer la Torah y se volvía a empezar? Era en Simchat Torah, el llamado hoy Simchat Torah, que caía el otro día de Shmini Atzeret. Ya vamos a ver un poco más durante la clase por qué es así, pero hay otra opinión también. La segunda opinión es que la trae principalmente a Barbanel, dice que
nosotros festejamos Simchat Torah porque en Eretz Israel, no en Babilonia, en Eretz Israel se terminaba de leer la Torah una vez cada 3 años y medio, 4, y la terminaban de leer perdón, me confundí. Había una diferencia, según una de las opiniones, había una diferencia entre el ciclo de la lectura en Babilonia, que se terminaba todos los años, y el ciclo de la lectura de la Torah en Israel, que terminaba cada 3 años o 3 años y medio. Aparte de eso, nada que ver con lo de los 3 años y medio, dice Abarbanel que nosotros festejamos Simchat Torah porque una vez cada 7 años, en el año de aquel, que era el año de aquel, era el año en el que se congregaba todos los Yehudim iban al templo, al Bet HaMikdash, y el rey tenía una Torah propia, y de su Torah él terminaba de leer, durante 6 años leían los 4 libros de la Torah, y el 5.º libro se leía en ese momento, frente a todo el pueblo, lo leía el rey. Y por eso, como eso se terminaba ese ciclo, y eso ocurría sobre el final de la fiesta de Sukkot, entonces por eso en ese día es que nosotros todos los años, conmemorando eso, terminamos de leer la Torah. Es decir, que hay 2 opiniones si nació en Babilonia o si nació en Eretz Israel. Pero nosotros no nos vamos a enfocar en eso. Y antes voy a hacer un paréntesis más, ya que estamos aprendiendo de la lectura de la Torá. Les quiero decir que la lectura de la Torá la instauró Moshe para que la gente no se olvide de la Torá. Moshe le exigió al pueblo judío que cada 3 días lean la Torá, para que la Torá no se olvide. Entonces, Moshe pidió que la lean lunes, después martes, miércoles no, jueves sí, viernes no, Shabbat sí, domingo no, lunes sí. Es decir, 3 veces por semana para que no pasen más de 3 días sin leer la Torá. Obviamente que en Shabbat, que la persona tiene más tiempo porque no trabaja, entonces se lee la parashá entera. Lunes y jueves, que es durante la semana que la gente está ocupada, entonces se hace únicamente la primera aliyá dividida en 3. Ahora, esa lectura de Moshe, que pidió Moshe que la leamos nosotros, Moshe no dijo cómo vamos a dividir la lectura, si en 1 año, o si en 2 años, o en 3, o en 7. Y ahí es donde vienen las diferencias. En Babilonia se leía todos los años, en Eretz Israel se terminaba cada 3 años y medio, y aparte, el rey tenía cada 7 años terminaba el libro de Dvarim frente a todo el pueblo, y eso es lo que nosotros conmemoramos hoy en Simchat Torah. Eso es un poco la parte histórica de Simchat Torah. Pero la pregunta bueno, antes de hacer la pregunta voy a contar una historia. Había un zapatero, un simple judío que tenía de oficio la zapatería. Él estaba en la ciudad de Minsk. Y un día, un Simchat Torah agarró la Torah y se puso a bailar, abrazando la Torah con una alegría que le salía del corazón, y emocionadísimo y muy alegre, hasta que de repente se le acerca un muchacho. Él estaba bailando en el templo de los grandes Geonim, de los grandes sabios de Minsk. Entonces se le acerca uno de los sabios, le dicen: ¿vos qué bailás con la Torah? Si vos sos un ignorante, ¿vos acaso estudiás Torah? ¿Tenés algún tipo o sea, te dedicás al estudio de Torah todo el día como nosotros? O sea, ¿por qué te alegrás vos en la Torah? Si no es tu casamiento, es nuestro casamiento, de los estudiosos de la Torah. Entonces este hombre simple le responde, con toda su simpleza, le dice: bueno, cuando se casa mi hermano, yo bailo como si fuese mi casamiento, mi alegría, ¿sí? Y esa fue la simpleza, eso fue lo que sintió este zapatero de Minsk. Pero en la clase de hoy, lo que vamos a tratar de ver es cómo no es el casamiento de nuestro hermano. El casamiento es nuestro. Nosotros bailamos en Simchat Torah porque nosotros, es nuestra alegría, es nuestra fiesta, y no la fiesta de otro con la que yo me tengo que alegrar. Y a eso vamos a apuntar en la clase de hoy. Pero antes voy a hacer la pregunta que muchas veces surge. Si nosotros lo que conmemoramos en Simchat Torah es la conclusión, o sea, concluimos de leer la Torah, el ciclo de la lectura de la Torah, el ciclo anual de la lectura de la Torah, ¿por qué no lo hacemos en Shavuot? Que en Shavuot nosotros justamente conmemoramos la entrega de la Torah. Entonces, si la entrega de la Torah es en Shavuot, no debería ser, no corresponde que
la alegría de la Torá, cuando nosotros bailemos con la Torá, sea en el día de su entrega, en el día que la recibimos, que es Shavuot? ¿Qué tiene que ver Simchat Torah con la Torá? ¿Qué tiene que ver la alegría, o sea, el día, ¿no? El día, estamos hablando de el día en el calendario en el que se puso Simchat Torah. ¿Qué relación tiene eso con la Torá? Y además, otra cosa es, si nuestra alegría es la alegría de la Torá, ¿no deberíamos estudiarla? ¿Por qué bailamos con la Torá cerrada? ¿Por qué no abrimos la Torá y el día de la alegría de la Torá sea un día de estudio comunitario, que toda la gente se reúna para leer y estudiar y profundizar en la Torá? No, los bailes son con la Torá cerrada. Y lo hacemos alrededor de la bimá, donde se lee la Torá. ¿Cuál es la diferencia entre la bimá y una mesa? Supongamos en una yeshiva, ¿sí? En la bimá se lee la Torá únicamente lunes, jueves y Shabbat. ¿Y qué es lo que se lee de la Torá? El texto, literal, el simple texto de la Torá. Y muchas veces el que sube a la Torá ni siquiera entiende lo que lee, pero se lee sobre la bimá. La mesa es un lugar donde nosotros profundizamos en la Torá. Nosotros tomamos los textos de la Torá, los desintegramos para poder ver el núcleo de cada versículo, poder desarrollarlo, poder interpretarlo, poder incorporarlo, y eso es lo que hace más grande la mesa de estudio que la bimá, donde uno lee la Torá sin entender lo que dice, o simplemente el texto. Entonces, ¿por qué nosotros no bailamos con la Torá alrededor de la mesa donde estudiamos? Cada uno tiene una mesa donde se sienta a estudiar la Torá, donde sienta a leerse un libro de Torá. Bueno, bailemos alrededor de esa mesa, no alrededor de la bimá. Estas son las preguntas con las que vamos a abrir la clase de hoy. Vamos a tratar de profundizar y ver cuál es la diferencia entre Shavuot y Simchat Torah. Para empezar, Shavuot es llamado, se lo considera el día del casamiento. Beyom Hatunatan Zumatan Torah es el día en el que Dios contrajo matrimonio con el pueblo de Israel por medio de la Ketubá, que la Ketubá es la Torá. Dios nos entregó a nosotros la Ketubá, ¿sí? Nos entregó la Torá como Ketubá, y contrajo matrimonio y unión entre él y el pueblo de Israel. En la festividad de Simchat Torah, ¿sí? Cuando nosotros bailamos, supuestamente uno puede considerar como este zapatero que estamos bailando en la fiesta de otro, no en nuestro casamiento. Nuestro casamiento sería Shavuot y Simchat Torah sería el casamiento de otro. Entonces, ¿por qué Simchat Torah es mi propio casamiento? Una explicación es qué es lo que nosotros festejamos en Simchat Torah. Nosotros festejamos la entrega de las segundas tablas de la ley. Es decir, en Shavuot nosotros recibimos los 10 mandamientos de Dios, pero esas tablas de la ley, esos 10 mandamientos que Dios escribió en unas tablas de piedra, fueron rotos. Moisés los rompió. ¿Por qué? Por el pecado del becerro de oro. Varios meses después, en la fiesta de Yom Kippur, es cuando Dios le dice al pueblo judío, se reconcilia, nos da por segunda vez las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Y es por eso que en Simchat Torah, que son pocos días después aproximadamente 2 semanas después de Yom Kippur, menos de 2 semanas, una semana después de Yom Kippur, un poco más, casi 2 semanas después de Yom Kippur, es cuando nosotros festejamos Simchat Torah, recordando esas segundas tablas que nos dio Dios en Yom Kippur. ¿Cuál es la diferencia entre Shavuot y Yom Kippur? Es que Shavuot, en ese momento de la entrega de la Torá, el pueblo judío estaba en un nivel de tzadikim, de gente justa, que no tenía pecados. Ellos ya se habían refinado desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá y llegaron a un nivel de refinamiento como tzadikim. Ellos no tenían pecados y ahí es cuando ellos recibieron los 10 mandamientos de Dios. Pero después sí pecaron. Entonces las segundas tablas de la ley vinieron después de un arrepentimiento, después de una teshuvá. Ellos se consideraban Baalei Teshuvá, eran considerados gente que retornó a la Torá, retornó a la conexión con Dios por medio de su Torá, y es por eso que las segundas tablas de la ley, las de Yom Kippur, tienen el nivel de Baal Teshuvá.
Y es por eso que nosotros, que somos Balei, o aspiramos a ser Balei Teshuvah, elegimos la festividad de Simchat Torah para conmemorar esas segundas tablas de la ley, la conclusión, terminar de leer la Torah unos días después de Yom Kippur. Pero cuando nosotros vemos el contenido de Yom Kippur y de Simchat Torah, y si empezamos desde la Rosh Hashanah hasta Simchat Torah, incluyendo también Sukkot, parece como un cúmulo de festividades que no están relacionadas unas con otras. Porque Rosh Hashanah nosotros conmemoramos la creación del mundo, la creación del ser humano. En Yom Kippur, 10 días después, y lo llamamos Yamim Noraim, lo llamamos como son una conexión de días, sin embargo en Yom Kippur lo que nosotros estamos conmemorando es el perdón de Dios y la entrega de las segundas tablas de la ley. ¿Qué tiene que ver eso con la creación del hombre? Y después, 4 días después, nosotros festejamos Sukkot. Y en Sukkot, ¿qué es lo que nosotros festejamos? Bueno, depende si estamos festejando la alegría por la cosecha que habíamos, por la colecta, así después de todo el trigo, como dijimos la semana pasada, o si nosotros festejamos y conmemoramos las nubes que nos cubrieron en el desierto. Pero ¿qué tiene que ver eso con Yom Kippur y con Rosh Hashanah? Y el último día de Sukkot, antes de Shmini Atzeret, que sería esta noche, o Shana Rabbah, es una noche especial, es un día en el que nosotros hacemos, es la fiesta de la Sarabot, la fiesta del sauce. ¿Por qué la fiesta del sauce? Ya vamos a explicar enseguida la ceremonia que se hace con los sauces, qué tiene que ver todo eso, y eso era algo que en la época de los profetas hacía, que nada tiene que ver aparentemente con Yom Kippur y con Rosh Hashanah ni con Sukkot. Y después al otro día viene Simchat Torah, que es el día en el que nosotros terminamos de leer la Torah. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la relación entre todo esto? Y obviamente, ¿cuál es la relación también con la festividad de Shavuot? ¿Y por qué nosotros festejamos Simchat Torah en Simchat Torah y no en Shavuot? Y ahora vamos a empezar a sumergirnos un poco en la profundidad de todo esto. Hay un hilo que conecta Rosh Hashanah hasta la festividad de Simchat Torah. Y ese hilo es llamado el tercer hilo. El tercer, en realidad, es el tercer nudo o la tercera conexión. ¿Qué significan estas palabras? ¿Sí? La tercera conexión, que está relacionada, que es la que conecta desde Rosh Hashanah hasta Simchat Torah. Primero vamos a ver qué son las otras conexiones, cuáles son la primera y la segunda. Dice el Zohar, el libro base de la Kabbalah, dice que existen 3 conexiones. Hay 3 cosas que están conectadas entre sí. Israel, o sea, el pueblo de Israel, la Torá y Dios. En otras palabras, el pueblo judío se quiere conectar con Dios. ¿Cuál es el medio? El medio es la Torá. Entonces, esos son las 3 conexiones que existen. Israel, Torá y Dios. Ahora, si nosotros nos ponemos a profundizar, nos damos cuenta que en realidad la conexión son 2 las conexiones. Primero es Israel con la Torá, una conexión, y segunda conexión, Torá con Dios. Entonces, ¿dónde está la tercera conexión? Está escrito en el Zohar que la tercera conexión es la conexión directa entre Dios y el pueblo de Israel, llamada la tercera conexión, que no está relacionada que no es por medio de la Torá. Es decir, salteándose a la Torá, salteando la conexión de la Torá, existe también una conexión directa entre el pueblo de Israel y Dios. Esa es la conexión llamada la tercera conexión. Y esa conexión es la que se ve reflejada en todas las festividades y es el punto en común que tienen todas las festividades del mes de Tishrei. Y ahora nos vamos a poner a analizarlo. Vamos a verla en la festividad de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah tiene una mitzvah particular, que la principal es el sonido del shofar. Perdón, vamos a empezar desde Shavuot mejor, así podemos entender mejor las festividades del mes de Tishrei. Vamos a empezar con la festividad de Shavuot. Dijimos antes, al principio, que Shavuot es el casamiento, es el matrimonio, la boda entre Dios y el pueblo de Israel. Beyom Hatunatán, Zu Matan Torah, el día de su casamiento, vuestro casamiento es el día de Matan Torah. En un matrimonio, 2 personas que contraen matrimonio, en realidad
hay algo que las une. Es decir, se considera una unión que está atluyá badabar, que depende de algo. Es decir, esa persona me hace bien a mí, me siento atraído, me parece excelente compañera de vida, una muy buena persona para ser madre de mis hijos, me divierto, me hace reír, tiene buen sentido del humor, y por lo tanto a mí me llama la atención, me atrae, y por eso yo me caso con ella. Pero cuando empiezan los problemas, la persona se separa. Cuando hay desconexión en la pareja, se separan. Es decir, que cuando se va el motivo, cuando se cae el motivo, se cae también la conexión. Y la pareja se puede separar, existen divorcios en la Torá. No así cuando en la relación que hay entre un padre y un hijo. Un padre y un hijo pueden estar peleados, pueden no hablarse, pero el hijo siempre va a seguir siendo hijo del padre, el padre va a seguir siempre siendo el padre de ese hijo. Esa es una conexión que no se puede, es inalterable. Y esa es la diferencia entre Shavuot y las festividades entre Rosh Hashanah y Simchat Torah. Es decir, que en Shavuot nosotros revelamos las dos primeras conexiones. El pueblo de Israel se conecta con Dios por medio de la Torah. Pero si nosotros sacáramos la Torah, entonces esa conexión queda desconectada. Viene la tercera conexión, que es son como 3 puntos, ¿no? La tercera línea que conecta a Dios directamente con el pueblo de Israel se ve reflejada en las festividades del mes de Tishrei. Entonces empieza Rosh Hashanah y Dios le pide al pueblo judío, Tamlijuni Aleichem, proclámenme a mí como rey sobre ustedes, corónenme a mí como rey sobre ustedes. ¿Acaso Dios necesita que nosotros lo coronemos? Dios, el Todopoderoso, que necesita que nosotros lo coronemos. ¿Dónde está ahí el punto de corónenme a mí como rey? Y de hecho, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la mitzvah principal, central de Rosh Hashanah? Es el sonido del shofar. Y en el sonido del shofar, ¿qué es lo que representa? La coronación del rey por medio del sonido del shofar es esa voz simple, que no la hacemos con trompetas, no la hacemos con violines o chelos, lo hacemos con un shofar. Un shofar que ni siquiera es un instrumento musical, pero saca un sonido tan profundo, tan auténtico, que eso lo que hace, despierta en Dios esa conexión mucho más profunda que no depende de la Torá. Es decir, es la conexión, es como el grito, como el llanto de un bebé, como el llanto de un hijo, pidiéndole a su padre auxilio, sin conocer el idioma del padre, sin saber cómo pedirlo, pero lo pide de corazón. Esas palabras simples, esas palabras que no tienen letras, sino es un grito, un llanto del corazón, esa es la conexión, eso es lo que nos pide Dios, Tamlijuni Aleichem. Yo soy como un padre, les pido a ustedes, por favor, llámenme para ser rey de ustedes. Ese es el primer nivel de conexión que hay en Rosh Hashanah. Después viene la festividad de Yom Kippur, y eso se ve expresado, es lo que acabamos de decir, se ve reflejado mucho más en Yom Kippur. ¿Qué es lo que pasó en Yom Kippur? Nosotros recibimos, como dijimos antes, recibimos las segundas tablas de la ley, recibimos de vuelta las Lujot Abrit, después de que Dios perdonó al pueblo de Israel. ¿Y cómo vino eso? Vino después de que Moshe le haya dicho, después de haber roto las tablas de la ley, Moshe le dijo a Dios, perdoná al pueblo judío, y si no los perdonás, Veimlo, si no los perdonás, Mejeni Nami Siflejá Ayer Katabta, borrá mi nombre, sacá mi nombre de la Torá que vos escribiste. Esto suena a una amenaza, ¿sí? Si uno lo ve así literal, le dice, ¿cómo? Moshe está amenazando a Dios. Si no los perdonás, sacá mi nombre de tu Torá. Es verdad que hay muchos que explican, y es real, el Rebbe lo explica varias veces, que Moshe simplemente estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer, bregar por el pueblo judío. Él tenía que elegir de qué lado iba a estar, si iba a seguir a Dios y dejar huérfano al pueblo judío, o él iba a ser el pastor fiel que iba a guiar al pueblo de Israel hasta el final de sus días. Moshe eligió quedarse con su pueblo, y por eso le dijo a Dios,
Mejenina misifrejash el katabta. Pero existe, el Rebbe explica algo con mucha más profundidad. Moshe le pide a Dios, le dice, Dios, perdona al pueblo de Israel, perdona por este pecado. Es verdad que este pecado es un pecado tan grave, ¿por qué? Porque recién habíamos recibido los 10 mandamientos de Dios. Dios hace poco nos dijo, no tendrán otros dioses fuera de mí. Y el pueblo de repente peca con el becerro de oro, peca con la idolatría. Es como que fallar en el momento del matrimonio. Es en ese mismo momento fallarle a Dios. Entonces es verdad que es muy grave. Y es verdad que en la Torá está escrito, no tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces, Moshe, ¿qué le dice a Dios? Si la Torá es el problema para que vos los perdones, y por eso Moshe rompió las tablas de la ley donde decía, no tendrán otros dioses fuera de mí, fue Moshe y la rompió las evidencias. ¿Sí? Si el problema es la Torá que dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, por eso no querés perdonar a tu pueblo, entonces mejeni nami sifrejash el katabta. Entonces borrame de la Torá. Dejemos la Torá de lado, sacá la Torá de acá y perdonanos, no por medio de la Torá, sino por ese tercer hilo que nos conecta a vos, a nosotros con vos, de una forma directa, de lo más profundo de nuestra esencia, de nuestra alma, con vos. Y ahí es cuando Dios le dice a Moshe, tenés razón. Vos, de repente Moshe reveló en Dios esa actitud de padre, como nosotros decimos en los rezos de Rosh Hashanah y Yom Kippur, im ke banim, im kavadim. Existen dos canales por los cuales nosotros nos conectamos con Dios. Está el canal de ser siervos de Dios, como un esclavo, como un siervo de su amo, pero existe también el canal mucho más íntimo, que es el canal del hijo, el hijo con su padre. Entonces, si es el siervo con su amo, es verdad, nosotros cortamos ese hilo, pecamos, transgredimos, pero nos queda el otro hilo que es inquebrantable, que es el hilo del padre con su hijo. Entonces viene Moshe y le dice a Dios, Mejeni nami sifrejash el katabta, borrame de la Torá que vos escribiste, es decir, olvidate ahora de la Torá, dejemos la Torá de lado y perdoná al pueblo de Israel por lo que ellos son, porque son tus hijos. Y ahí fue cuando viene Dios y le dice a Moshe, Salafti kitvareja, yo te perdoné tal cual vos lo pediste. Y nos entregó a nosotros esas segundas tablas de la ley, que son la Lujot en el día de Yom Kippur. Por eso también nosotros vemos que ¿cuál era el servicio en el templo principal? El principal servicio en el templo en el día de Yom Kippur era cuando una única persona, en un único día, ingresaba solo a un único lugar, que era el Kohen Gadol, el sumo sacerdote y nadie más. Únicamente en el día de Yom Kippur y ningún otro día más, podía ingresar a ese único lugar donde podía únicamente él en ese único día ingresar, que era el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado que tenía el templo. ¿Qué había en ese Kodesh HaKodashim? ¿Qué había en esa pequeña sala, que era la parte más interna del templo, donde nadie podía entrar? Estaba el Kaporet. ¿Qué es el Kaporet? Era una caja, ¿sí? El Aarón tenía una caja que se llamaba Kaporet, donde adentro estaban las tablas de la ley y arriba estaban los famosos querubines. Y los querubines tenían uno forma de hombre, otro forma de mujer. Dicen nuestros sabios que representaban a Dios y a la Shekhinah de Dios, es decir, a su divinidad, o a Dios y al pueblo de Israel. ¿Y dónde estaba la Torá? La Torá no estaba entre ellos. No estaban los 10 mandamientos, las tablas de la ley, no estaban entre los dos querubines. La Torá, las tablas de la ley estaban abajo. ¿Y por qué no en el medio? Si lo que conecta es la Torá. Y ahí está el punto, digamos, el servicio en el Bet HaMikdash de Yom Kippur era en el Kaporet. La palabra Kaporet viene de Kippur, de perdón. ¿Por qué era en el Kaporet? Porque en Yom Kippur se revelaba esa relación entre Dios y el pueblo de Israel sin la necesidad de la Torá. Por eso la Torá estaba en el cajón, estaba abajo. Pero los querubín que representaban a Dios y al pueblo judío, esos estaban directamente enfrentados uno frente al otro, porque Yom Kippur, el servicio de Yom Kippur era eso, era descubrir en nosotros y revelar en Dios esa parte
inquebrantable de la esencia de nuestra Neshama, de la esencia de nuestra alma con Dios. Entonces ya vemos acá, hasta ahora ya explicamos Rosh Hashanah, que también habla de la esencia, de ese grito simple que sale de lo más profundo de nuestro corazón, que con el que nosotros le decimos a Dios, vos serás nuestro rey. Lo vimos también que esa misma profundidad, esa misma esencia existe en Yom Kippur, y ahora vamos a ver también en Sukkot. En Sukkot dice la halajá que la sukkah, para que sea kasher, además de las paredes, tiene que tener una característica en el techo. ¿Sí? ¿Cuál es esa característica? Tzilatá merubá mejamatá. Es decir, que tenga la sukkah más sombra que sol. Más sombra que sol. Si vos estás sentado bajo la sukkah y abajo hay más sol que sombra, es porque no pusiste suficiente techo, no pusiste suficiente shaj, no pusiste hierbas, cañas, plantas, lo que sea, que hayas puesto en el techo, y la sukkah no sirve, queda inválida. ¿Por qué es así? Si el sol representa luz, representa revelación, representa energía positiva, y la sombra representa la oscuridad, representa lo oculto. Entonces, ¿por qué en Sukkot nosotros festejamos en la oscuridad, en la sombra, en lo oculto, y no festejamos justamente con el sol, con la revelación, con la luz, con lo divino? La respuesta está en que existen dos tipos de sombras. La sombra en la oscuridad, que representa el ocultamiento, existen dos tipos de sombras. Existe un ocultamiento, una oscuridad. La oscuridad representa lo oculto, lo que no se ve, ¿sí? Queda claro eso. Existe una oscuridad que viene a raíces, cuando se tapa la luz con algo, es decir, cuando una persona, por ejemplo, está el sol y de repente pasa una nube, la nube cubre la luz del sol. Es decir, que la oscuridad en realidad es una acción de tapar y de cubrir la proyección de luz. Y esa sombra en realidad es una sombra que es negativa. ¿Por qué? Porque la luz, es dar, es iluminar, se proyecta hacia un lugar, digamos, y trae revelación, y lo que hace la persona que oculta, que pone una mampara, que pone una capa o algo que oculta, está ocultando esa luz. Pero existe otro tipo de oscuridad, otro tipo de ocultamiento que es mucho más profundo, que frente a la luz, en realidad, la luz es algo inferior a ese punto de oscuridad y de ocultamiento que existe. ¿Cuál es ese punto? Es la esencia. Hay un dicho en la Kabbalah que dice, la esencia, biltimit gale, la esencia no se revela. Si hay algo que está revelado, es porque no es la esencia. Si vos ves que algo es bueno, es rico, es alegre, todo eso son cosas que se proyectan hacia afuera, no es la esencia de la persona, porque la esencia nunca se revela. ¿Cuál es el ejemplo que les puedo dar al respecto? Ustedes agarran hace poco comimos manzana con miel. Agarran una manzana, la ven preciosa. La comen, es dulce, es rica, es fresca, está espectacular. Pero esa manzana, si la agarran y la dejan en el piso, en la tierra, con el tiempo se va a echar a perder, se va a pudrir y hasta puede llegar a sacar olor, feo olor. Pero dentro de esa manzana existe, ¿cuál es la esencia de la manzana? ¿El gusto? ¿Cómo se ve? ¿El color de la manzana es la esencia? No, esa no es la esencia de la manzana. La esencia de la manzana está en el carozo. Cuando una persona agarra ese carozo, que está oculto, está adentro, es oscuro, no se ve, medio seco, no es muy lindo, no es muy llamativo, pero agarra ese carozo y lo pone en la tierra, ¿qué es lo que hace? ¿Qué va a surgir de ese carozo? ¿Qué va a surgir de esa semilla? Va a surgir un nuevo árbol que va a dar muchísimas más manzanas. Porque ahí está la esencia. La esencia no está en todo lo de afuera, no está en lo rico que es, en su apariencia, está en su profundidad, en su esencia. Esa esencia está oculta. Es decir, si eso ya se hubiese revelado, entonces ya no es la semilla, ya sería el árbol y las manzanas que la semilla sacó. La esencia es algo que queda siempre oculto. Esa es la sombra o la oscuridad o el ocultamiento positivo, el ocultamiento más elevado que existe. Llega la festividad de Sukkot y nos dice Dios en la Torá, la sukkah, cuando vos ingreses con todo tu cuerpo dentro de la sukkah, vos vas a comer en la sombra.
pero no en cualquier sombra. Vos estás ingresando en ese momento, te estás conectando con ese nivel tan oculto de Dios, que es la esencia de Dios que no se puede describir y no podemos, que no es luz. ¿Por qué no es luz? Porque no se revela, porque no existe que la esencia de Dios se pueda revelar. Y esa conexión con la esencia, nosotros la hacemos por medio de comer dentro de la Sukkah. Y llega el último día de Sukkot, de vuelta viene Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah hoy, ahora, a la noche empieza Hoshana Rabbah, un día importantísimo, en el que Dios juzga el año de lluvias, la humedad, todas las lluvias que van a venir el resto del año, Dios las juzga ahora en Hoshana Rabbah, y como nuestra vida depende de las lluvias, porque la lluvia es lo que genera, hace que la vegetación, que los campos den frutos, etc. Entonces nuestra vida, de hecho, está dependiendo ahora de este día, del día de Hoshana Rabbah, y existe hasta el día de hoy una celebración, una ceremonia que se hace en Hoshana Rabbah, que es especial, que se agarran 5 arabot, 5 sauces, y con esos 5 sauces se dan 7 vueltas alrededor de la bimá, y si estamos en las casas alrededor de alguna mesa, ¿sí? Y se hacen rezos especiales, hay poemas especiales, y sobre el final se golpean esas 5 arabot y se las tiran. Esos 5 sauces, nosotros los conocemos, nos son conocidos de toda la fiesta de Sukkot. En Sukkot, nosotros cuando hacemos la bendición de las 4 especies, tenemos el ulab, que es conocidísimo, el etrog es reconocido, un poquito menos es el hadash, que es el mirto, pero también existen ahí 2 ramitas de sauce que están ahí escondidas debajo de los hadasim, que están en el ulab y el etrog, y son parte del juego ese de 4 especies con los que nosotros hacemos la bendición en Sukkot. Y ya seguramente lo habrán escuchado los que hicieron la braja del ulab o otros años, o creo que la semana pasada también lo dije, que cada una de esas 4 especies representan un tipo, una clase de gente, ¿sí? Está el etrog, que representa a la persona intelectual, y también la persona que se ocupa por los demás, ¿sí? Es una persona bondadosa. Tenemos el ulab, que es aquella persona que es culta, que es intelectual, que tiene mucho conocimiento, pero socialmente no aporta. Tenemos el hadash, que es socialmente la persona aporta, pero no es una persona intelectual, no tiene estudio, no tiene conocimientos. Y por último tenemos el sauce. ¿Qué es el sauce? Esa persona que no tiene nada. Entonces ya lo conocemos nosotros al arabá. Y de repente agarramos el día de Hoshana Rabbah, ese día tan importante, agarramos 5 de esas arabot, únicamente arabot que no estaban en el lulav. Son otras arabot, otros sauces, 5 ramitas aparte. Y con eso nosotros damos 7 vueltas y hacemos todo un rezo. ¿Por qué? ¿Qué son esos sauces? No podemos haber agarrado 5 etrogim que representan, tienen aroma y tienen gusto, representan a la persona que es intelectual y a la persona que tiene también socialmente aporta. No, agarramos el inferior, supuestamente, entre comillas, de las 4 especies. Y con eso es que nosotros damos las vueltas. ¿Y por qué no podemos agarrar la del lulav? ¿Por qué no podemos agarrar las 2 ramitas que estaban en el lulav? Porque las 2 ramitas que estaban en el lulav representan a esa persona que no tiene ni una cosa ni otra, pero hay un dicho que dice que el que entra a una perfumería sale perfumado. Es decir, con el solo hecho de estar en contacto con gente perfumada, vos también te perfumás. Y muchas veces pasa que la arabá de repente toma un poco del aroma del hadash o del etrog, o está mezclado entre esa gente. Entonces uno puede decir, es verdad, yo no tengo nada, pero mi papá, pero mi hermano, pero siempre tengo algún contacto, alguna relación con quien decir, yo estoy conectado, que él sí tiene algún tipo de virtud. Yo no, pero esa persona, mi pariente, mi amigo, sí tiene una virtud. Viene Hoshana Rabbah y nosotros agarramos 5 sauces que no estaban relacionados con las otras 4 especies, y con ellas nosotros damos las vueltas y hacemos la tefila. ¿Por qué? De vuelta, representa acá
la esencia de la persona. La persona, sin importar lo que es, si es intelectual, si es socialmente activo, lo que sea, no importa. En tu esencia, vos tenés una neshama, tenés un alma, y en tu esencia sos un yehudí. El padre del Rebbe decía que, ¿cómo se lo llama? ¿Cómo se dice judío en Yiddish? Se dice Id. Id es como la Yud, ¿sí? Como la letra Yud. Dice, ¿por qué Yud como la letra Yud? ¿Por qué no dice agarró la Dalet, la Gimel, la Lamed? ¿Por qué Yud? Entonces él explica, dice así, la Yud es una letra que si vos le quitás algo, deja de existir, porque es chiquitita. Y si vos le agregás algo, ya cambia, ya no es Yud, va a ser Vav. Es decir, y él terminó diciendo que Moshe no es más que una Yud, y la persona simple, el ignorante, no es menos que una Yud. Es decir, somos todos Yehudim, no por lo que somos, o por lo que no son, o por lo que dejamos de hacer, las virtudes que tenemos o las que no tenemos. Somos Yehudim porque somos Yehudim. Moshe no es más que un Yehudí, no es más que una Yud, no es más que un judío, y la persona, y el ignorante no es menos que un judío. Es decir, somos todos igual. Esa es la esencia, eso es buscar la profundidad de la persona, sin importar lo que haga. Es lograr ver su esencia, su neshama, que es igual a la de todos los demás. Esa es la festividad de Hoshana Rabbah. Por eso agarramos 5 sauces, y no otro tipo ni el mirto, que es el hadas, ni el etrog, ni el lulav, el sauce, porque el sauce no tiene otra virtud que, o sea, el hecho de que él es un yehudí, eso ya lo hace igual que todos los demás. Y todo esto nos enseña, en realidad nos lleva a entender un poco también el por qué nosotros festejamos Simchat Torah en este mes y no lo festejamos en Shavuot. Hay un midrash, lo tengo acá escrito, un midrash que dice lo siguiente. Existen 2 atzeret. ¿Qué es atzeret? En hebreo se entiende bien. En hebreo atzeret es como decir, es cuando se hace un acto central, atzeret, ¿sí? Generalmente uno por ejemplo, hace un ciclo de charlas, supongamos algún tipo de congreso, ¿sí? Y el último día del congreso se hace la gala, digamos, el acto central del cierre del congreso, eso se llama atzeret. Y existen en el año 2 atzeret. Un atzeret es el atzeret de Pesach, que ahora vamos a explicar cuál es, y el segundo atzeret es el atzeret de Sukkot, ¿sí? Son 2 cierres. Primero está el mes de la festividad de Pesach, y después tenemos el mes de festividades que empieza con Rosh Hashanah, termina con Sukkot, y el último día de Sukkot es Atzeret. Que Atzeret en Israel es Simchat Torah, y nosotros le agregamos un día más. Simchat Torah es un día después, un día posterior. ¿Cuál es el Atzeret de Pesach? Dicen nuestros sabios, el Atzeret de Pesach, que en realidad está directamente conectado Pesach con Shavuot. Shavuot, son 7 semanas, casi 2 meses, un mes y pico después de Pesach, ese es el Atzeret de Pesach. Ahí es como que concluye toda esa época que empieza en Pesach y termina en Shavuot. ¿Por qué? Porque el segundo día de Pesach, nosotros empezamos la cuenta del Omer. Y la cuenta del Omer se termina que la preparación y el refinamiento para lograr poder recibir la Torá de una manera con pureza y refinados, ese Atzeret termina en Shavuot. ¿Y cuál es la relación entre Pesach y Shavuot? Es muy fácil, además de la cuenta del Omer, es que, ¿qué es lo que le dijo Moshe al faraón? Que Dios le dijo a Moshe que le diga al faraón, es liberar mi pueblo para poder servir a Dios en esa montaña. Es decir, el hecho de que Dios sacó y liberó al pueblo judío de Egipto era directamente para llevarlos a entregarles la Torá en el monte Sinaí. Y esa es la conexión, empezó en Pesach, el éxodo de Egipto tenía un motivo. ¿Cuál era la finalidad, el objetivo del éxodo de Egipto? Era llegar a la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Por eso Shavuot está relacionado con Pesach, y es ahí cuando es el Atzeret, ese acto central de la entrega de la Torá. Pero Sukkot también tiene
su Atzeret, y es en Simchat Torah. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Shavuot son 50 días, son 49, son 50 días después del primer día de Pesach, y Simchat Torah es enseguida el otro día después de Sukkot? ¿Cuál es el motivo? Dice el Midrash lo siguiente. Rabbi Yoshua ben Levi dijo que en realidad la Simchat Torah se debería haber festejado 50 días después de Sukkot. O sea, iba a caer el 6 de Kislev. Pero no fue así. ¿Por qué? ¿Por qué no fue así? Porque en Sukkot, en Israel, ¿sí? La fiesta de Sukkot en Israel, están terminando el verano y está empezando en Israel el invierno. Ahora, en estos días está empezando, dentro de poco empieza el invierno en Israel. Entonces, como de acá a 50 días ya van a empezar las lluvias y ya los caminos están embarrados, y entonces no se podía hacer volver a la gente de vuelta para una Atzeret en la época de invierno. No así en Pesach. En Pesach está terminando el invierno, están terminando las épocas de lluvia y empieza el verano. Es decir, 50 días después para Shavuot, el tiempo está lindo y la gente puede volver y la gente puede hacer la fiesta en el Bet HaMikdash, etc. Y por eso es que Simchat Torah se la puso enseguida después de Sukkot, y Shavuot son 50 días después de Pesach. Y el Midrash trae un ejemplo también. Para entenderlo mejor, trae un ejemplo. Dice así: había un rey que tenía varias hijas. Todas las hijas estaban casadas. Algunas vivían lejos con sus maridos, otras vivían cerca del rey. Un día se juntaron todas, hicieron toda una juntada familiar, y el rey quería armar algo especial para todos juntos, una fiesta. Entonces, ¿qué dijo? Si lo hago dentro de algunos días, digamos, si lo hago de acá una semana, 3 días, 4 días, entonces las que viven lejos no van a irse hasta su casa y volver después especialmente para eso. Las que están cerca sí, pero las que están lejos tienen un camino largo por recorrer, no van a volver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a hacer cerca. Lo voy a hacer, antes de irse hacemos una reunión familiar grande y ya está. Y ahí después cada una se puede ir a su casa, y las que viven lejos no van a tener que volver. Lo mismo también dijo Dios: como vienen las épocas de lluvia, entonces hagamos Simchat Torah ahora, hagamos Shmini Atzeret. En realidad la Torah no habla de Simchat Torah como dijimos al principio, la Torah habla de Shmini Atzeret. Atzeret, hagamos este Atzeret ahora, después con los años Simchat Torah se puso ese día, y ya cumplimos por los que están lejos. Algo interesante, el Rebbe agarra este Midrash y de una manera extraordinaria se pone a descifrarlo en realidad con más profundidad, porque a simple vista este Midrash parece algo que está relacionado con el clima y con el tiempo y nada que ver con, o sea, no tiene ningún sentido espiritual. Pero bien el Rebbe dice, no es tan así. ¿Por qué? Primero, si hablamos de hijas, las hijas del rey, ¿de quién podríamos estar hablando cuando hablamos de las hijas del rey? Estamos hablando de las Neyamot, de las almas del pueblo de Israel, que somos hijos de Dios. Esas hijas están casadas, ¿sí? ¿Con quién están casadas? ¿Con quién nos podemos casar? Se pueden casar las almas. Ya dijimos que el casamiento es con Dios, pero existe otro tipo de casamiento, que es la del alma, el alma divina, la Neyamá que tiene cada uno de nosotros, se casa con su cuerpo y con su alma animal, con su instinto animal. ¿Qué es ese alma animal y el cuerpo? Es así. El alma divina no puede cumplir la Torá y las mitzvot en este mundo si no tiene el cuerpo. El alma animal es el que hace que el cuerpo viva, ¿no? El que hace que el cuerpo coma, que el cuerpo duerma, que el cuerpo... O sea, se encarga de las necesidades fisiológicas de la persona. Entonces, el alma divina se casa con el cuerpo para poder engendrar ma'asim tovim, engendrar buenas acciones. Como dicen nuestros sabios, los descendientes, la descendencia de los tzadikim son sus buenas acciones. Es decir, ¿qué es lo que la persona engendra en vida? Engendra buenas acciones. Entonces ahí tenemos nosotros la relación entre alma y cuerpo, entre cuerpo y alma. Entonces viene el Rebbe y ve lo siguiente, dice, en esa relación existen almas que están cerca del rey, el rey es Dios, y existen almas que están lejos, viven lejos del rey.
¿Cuál es la diferencia? ¿De qué dos almas estamos hablando? Entonces el Rebbe dice, el que está cerca del rey son aquellas almas de tzadikim. Los tzadikim que están cerca, ¿qué es cerca? Se levantan a la mañana, que Netilat Yadayim, que la Brajot, que el rezo, ponen tefilim, salen, estudian, están todo el tiempo alrededor de las cosas del rey. Están cerca, digamos, en el palacio del rey, cumpliendo las mitzvot, estudiando Torah todo el tiempo. Pero existe, el rey tiene otra clase de hijos. Son esos hijos que están alejados. Y la distancia no es únicamente una distancia que uno dice, bueno, todos los días rezamos, pero también trabajamos. No, existen también almas que vienen una vez al año al Shil, para Yom Kippur. Y uno se pregunta y dice, ¿por qué la persona viene a Yom Kippur al templo? Si el templo es importante, si acercarse a Dios es importante y rezarle a Dios es importante, podrían venir todos los días, o por lo menos Shabbat. ¿Por qué una vez al año? O sea, ¿qué se les ocurre de repente venir al templo una vez al año? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la lógica? Y la respuesta es que no hay lógica. La respuesta es que por más lejos que uno esté, y es más, gracias a que uno a veces está lejos, es cuando despierta también esa esencia, ese hijo, o sea, esa parte del alma que se relaciona con Dios como un padre, que le dice, una voz que en su conciencia que le dice, hoy es Yom Kippur, anda al Shil, yo sé todo el año no vas, pero hoy es Yom Kippur, acércate, anda a Dios, pedile, aunque sea, no sé, mostrás un acto de presencia, llega Neilá, es demostrar la esencia de nuestra Neyama. Entonces hay un pasú que dice, Shalom, Shalom, la Rajok ve la Karov. ¿Sí? Shalom, Shalom, dos veces Shalom. No dice Shalom para el que está lejos y para el que está cerca. Dice Shalom, Shalom, o sea, dos veces Shalom para el que está lejos y para el que está cerca. ¿Por qué dos veces Shalom? Porque el que está lejos, que es aquella persona que está alejada, cuando esa persona viene, cuando Dios le da la bienvenida, cuando esa persona se quiere acercar a Dios, ese Shalom es un Shalom especial. No es el mismo Shalom para el que está cerca que para el que está lejos. Es como un padre que tiene sus hijos que los ve todos los días, pero de repente viene el hijo que vive en Israel, lo viene a visitar o al revés, el que está en Israel y vienen los hijos de Argentina a visitarlo. Obviamente que el saludo de los padres a ese hijo que está lejos va a ser mucho más cálido, mucho más efusivo que el saludo que saluda al hijo todos los días. Ese es el Shalom la Rajok, y hay también Shalom la Karov. Al que está lejos, el saludo es especial, y también hay un saludo para el que está cerca. Entonces viene Simchat Torah y volvemos a lo que dijimos al principio de la charla. Shavuot es una festividad de tzadikim. En Shavuot el pueblo judío no había pecado todavía. El pueblo judío estaba limpio, salían de Egipto, todos los milagros, Dios los llevó a ellos, hicieron todo un trabajo de refinamiento durante 49 días y llegaron a Shavuot limpios, puros, y ahí Dios les entrega la Torá. Ellos eran tzadikim en ese momento. Entonces en el servicio de los tzadikim es Karov, es los que están cerca, y eso también se ve en la cantidad de días. ¿Por qué 49 días? Un tzadik, los pasos que da son pasos cortos. ¿Por qué son pasos cortos? Porque él es un paso muy ordenado. Primero hace una cosa, después hace otra cosa, ahora tengo que cumplir esta mitzvah, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que rezar. Tiene un orden del día muy, muy marcado, sabe lo que tiene que hacer desde que se levanta hasta que se va a dormir. Ese es el tzadik. Entonces, sus avances son avances chiquitos. Entonces, cada día, 49 días, que el 49 es 7 por 7, el 7 es un número y representa la naturaleza, los 7 días de la semana. Entonces es el trabajo ordenado, el trabajo natural que hace el tzadik hasta llegar a la entrega de la Torá. Pero de repente viene el Baal Teshuvá. El Baal Teshuvá es aquella persona que de repente dice, esperá, estoy lejos de mi papá, estoy lejos de Dios, yo me quiero acercar. Llega la festividad, llega Kippur, me voy al templo, y empieza Sukkot, y Sukkot son 8 días, y el octavo día es Atzeret. El octavo día es Atzeret. En Israel es Simchat Torah, acá Simchat Torah es el 9º día, o sea, al otro día es Shmini Atzeret. Y el número 8 representa lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Es lo que no va con una lógica. Es pegar ese salto.
es dar ese salto desde la distancia hasta donde estoy yo. Y ese es el trabajo, ese es lo que hace el Baal Teshuvá. Ese es lo que hace aquella persona que se arrepiente y quiere retornar a Dios. Da pasos agigantados. ¿Por qué da pasos agigantados? Porque él sabe que está muy lejos, y al estar muy lejos él necesita acercarse, cuanto más rápido mejor. Y es por eso que el Baal Teshuvá hace Simchat Torah, a diferencia de Shavuot, que es de los tzadikim. Simchat Torah es enseguida al otro día de esos 8 días. ¿Por qué? Porque su avance es mucho más rápido. No es paulatino, no es paso a paso. Es de asaltos, y por eso su Simchat Torah, nuestro Simchat Torah, el Simchat Torah de todos nosotros, del pueblo de Israel, después de haber transgredido con el pecado del becerro de oro, después de haber encontrado, de haber revelado ese tercer hilo, esa tercera conexión de la que hablamos al principio, que empieza en Rosh Hashanah y termina en Simchat Torah, esa relación, esa conexión de Dios con el pueblo de Israel, que no está relacionada con la entrega de la Torah, que no está relacionada, o sea, que no va por medio de la Torah, sino va por la esencia de cada uno de nosotros. Después de haberlo revelado todo eso en las festividades, llega Simchat Torah y nosotros podemos bailar y alegrarnos con la alegría de la Torah. ¿Y de qué manera lo hacemos? No de una manera intelectual. No agarramos la Torah y la leemos. Porque cuando uno lee la Torah, demuestra diferencias. Hay quienes entienden mejor la Torah y hay quienes las entienden menos. Algunos profundizan más, otros profundizan menos. Entonces ahí de repente ya, ya no estamos todos en el mismo nivel, sino de repente uno sabe más, otro menos. Pero en el baile, cuando uno agarra la Torah cerrada, cuando la Torah está cerrada y uno abraza la Torah, en ese abrazo y en ese movimiento, en esos pasos que la persona da, no hay, en ningún lugar está escrito cómo hay que bailar. Cualquier movimiento se considera un baile. Entonces, en los bailes no hay diferencias entre quién sabe más o quién sabe menos. Cualquier movimiento es un baile del mismo, es otra coreografía, digamos, y son todos considerados bailes. Es por eso que en Simchat Torah la relación con la Torah es esencial. O sea, esencial significa desde nuestra esencia, de lo más profundo de nuestro corazón, con la Torah cerrada, y no damos vueltas alrededor de la mesa de estudio donde nosotros profundizamos en la Torah y hay diferencias entre uno y otro. Lo hacemos alrededor de la Bimá, donde cada uno que sube a la Torah, no importa cuánto sabe, si sabe leer la Torah, si la entiende o no la entiende. A veces uno agarra la bendición, la lee en fonética, pero es la misma lectura de la Torah, ahí no hay diferencias. Y es ahí donde nosotros hacemos donde nosotros bailamos y festejamos y conmemoramos la fiesta de Simchat Torah. Esto también nos tiene que llevar, porque uno puede decir, y con esto voy a terminar, uno puede decir, bueno, si es así, entonces ¿para qué vamos a estudiar la Torah? La importancia está en la esencia y no en el estudio. Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar la Torah? Es que, tomando el ejemplo de la manzana de vuelta y la semilla de la manzana, si esa semilla nosotros no la ponemos en la tierra, no la cuidamos, no la regamos y no la hacemos florecer, entonces esa semilla no va a tener sentido. Es una esencia que se va a perder. Una esencia que puede desarrollar todo su potencial y puede pasar a ser un árbol que dé frutos, eso es algo aprovechado, es la esencia aprovechada. Entonces, en realidad, Simchat Torah está para despertar esa esencia, para despertar esa semilla que tenemos dentro nuestro, pero para llevarla a florecer. Y para que florezca, el florecer de esa semilla, el florecer de esa esencia y la relación con Dios, que nosotros tenemos más allá de la Torah. La Torah la agarramos cerrada, de vuelta, eso es un tema que quizás no quedó claro. La relación nuestra con Dios es una relación directa que no es por medio de la Torah, es decir, que no tenemos que agarrar la Torah y abrirla y estudiarla para conectarnos con Él. No, nosotros nos conectamos de manera directa con la Torah cerrada, como los 2 querubim que estaban arriba y la Torah estaba abajo. Entonces viene la fiesta de Simchat Torah y nosotros le decimos a Dios, Dios, nuestra conexión, nuestra relación que no va por medio de la Torah, nosotros podemos agarrar ese
¿cómo se dice? Esos tres puntos que están conectados entre sí y conectarlo no por medio del estudio, sino por medio de la esencia. La esencia de la Neyamá con la esencia de Dios, con la esencia de la Torá que se revela cuando la Torá está cerrada. Ahí es cuando esos tres nudos se unen y se juntan de una manera poderosa y fuerte. Y ahí es cuando nace en la persona la necesidad, las ganas, la fuerza de estudiar Torah y florecer con todo eso, con esa alegría que lleva, que sacó en Simchat Torah, como dicen también los tzadikim, que en Simchat Torah nosotros podemos llenar baldes y baldes de alegría para el resto del año. Entonces ahora este año que cada uno está en su casa, no tenemos la Sakafot con la Torah acá en la Keilah, que cada uno agarre, vaya a su biblioteca, saque unos cuantos libros de Torah, que los ponga sobre la mesa, que baile alrededor de la mesa con esos libros de Torah, que los abrace, que se alegre con la alegría de la Torah, sin importar, no necesitamos ni música, no necesitamos leer la Torah, simplemente descubrir esa esencia, la parte interna que nosotros tenemos, que somos hijos de Dios, y es algo que es inquebrantable. Que tengan todos un Hag Sameach, Gmar Hatima Tová, y si Dios quiere ya nos encontramos de vuelta la semana que viene, ya sin ¿cómo se dice? Ya no en festividades. Los que quieren ahora pueden abrir los micrófonos y hacer preguntas, comentarios o lo que quieran.